estar aquí presentes el día de hoy. Como dijo Andrés, soy David Niño, estudiante de octavo semestre de Medicina en la Universidad de Pamplona, en Cúcuta, norte de Santander. Y el día de hoy vamos a estar dando una charla sobre un tema súper cotidiano, realmente muy importante, que es uno de los exámenes, pues, imaginológicos más destacados y fundamentales de todos, la radiografía de tórax, claves para interpretarla. Entonces, nosotros como estudiantes y como futuros médicos debemos ser muy capaces de saber interpretar y leer entre líneas lo que se nos está mostrando en una placa de tórax, ya que todas esas sombras que vemos pues nos brindan información muy clave y muy importante sobre el estado de salud de nuestros pacientes. Haremos el día de hoy énfasis, me gustaría aclarar esto, en todo lo que debemos saber de una radiografía de tórax convencional, desde los conceptos más básicos hasta un breve recuento anatómico de las estructuras que la componen. Entonces, de esa manera vamos a salir hoy sabiendo bien diferenciar entre lo normal y lo anormal. ¿Está bien? Con el propósito de que quede todo claro, vamos a dejar entonces la parte anormal, tanto la interpretación y la descripción, así como un recuento de las patologías para la continuación bueno, una segunda parte de esta charla. ¿Ok? Quería dejar eso claro. Bien, vamos entonces a dar inicio, sin más preámbulo. Este es el índice. Vamos a estar hablando acerca de los fundamentos básicos de la radiografía de tórax y la radiografía per se, las proyecciones en la radiografía de tórax, la anatomía y los hallazgos normales y la interpretación y la descripción de esos hallazgos. Como no puede ser de otra manera, iniciemos hablando acerca de lo que es la radiografía. La radiografía es una técnica de imagen que básicamente emplea los rayos X, como lo indica su nombre, con el fin de visualizar estructuras que están internas en el organismo, dentro de una persona. Entonces lo que va a hacer es que evidentemente somos seres tridimensionales y este examen imaginológico lo que va a permitir es una imagen en 2D o en 2 dimensiones de las estructuras internas que pues tenemos nosotros en nuestro organismo. Convencionalmente o típicamente, pues es la primera examinación radiológica que se suele realizar en pacientes que acudan por anginas, disneas, tos, seguimientos, que haya sospecha de lesiones y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, en ese mismo orden de ideas, se pueden realizar tanto en servicios de emergencia como de cuidado intensivo, etcétera. Y lo que va a hacer es permitirnos visualizar la pared torácica, el mediastino, el corazón, los grandes vasos, los pasos de aire centrales en los pulmones, la vasculatura pulmonar, las superficies pleurales en algunos casos, el diafragma y todas esas estructuras que nosotros sabemos de nuestras clases de anatomía que están allí presentes. En ese mismo orden de ideas, vamos a hablar un poquito acerca de los rayos X. Básicamente los rayos X, en pocas palabras, se puede decir que son una forma de radiación ionizante. Pero aquí me voy a detener porque seguramente muchos estén pensando, pero, ajá, radiación ionizante, pero ¿qué es eso? Bueno, la radiación es un término que entendemos como la transferencia de energía, eh, básicamente en forma de partículas o bien ondas. Y en ese mismo orden de ideas, la radiación es un tipo de radiación que tiene la energía como para causar un proceso de ionización, que es básicamente el método por el cual se realiza la extracción de un electrón de la parte más externa de un átomo, y es por ello que a nivel molecular, ¿sí? La radiación ionizante puede causar importantes cambios en moléculas como lo son el DNA. Entonces es por eso que se dice que pueden ser potencialmente dañinas para los seres humanos, ¿sí? Es una posibilidad. En ese mismo orden de ideas, en esta imagen, lo que se nos muestra es el espectro electromagnético de la radiación. Vemos que hay radiaciones de baja frecuencia como la de los microondas, la de los satélites o incluso la luz infrarroja que usa el control remoto para básicamente, como le dice su nombre, controlar el televisor, así como también la luz visible, pasamos por la luz ultravioleta que nos libera el sol y todo ese tipo de cosas hasta llegar a la radiación ionizante en la que estamos abarcando los rayos X, los rayos gamma y los cósmicos, los cuales son de alta frecuencia. Eh, bueno, de forma de recorderis también, porque lo vimos en una charla de MIC pasada, los usos de estas radiaciones ionizantes incluyen entonces no solo los rayos X convencionales, sino también los estudios de contraste, las tomografías e incluso en la medicina nuclear, pues el PET. Bien. Muy bien. Entonces acá pasamos un poquito a la parte un poquito más explicativa, ¿sí? De todo esto y vamos a entender un poco qué son esas estructuras. Convencionalmente, en las salas en las que se realizan estos procedimientos, pues básicamente podemos ver estas dos estructuras. Esto que tenemos acá se conoce como un emisor de rayos X. Pongámoslo, escribamos acá el nombre, discúlpenme, emisor. Y acá lo que tenemos
se conoce como chasis. El nombre evidentemente cambia con respecto al país, lógicamente, o a la persona, ¿sí? Entonces tiene distintos nombres, pero uno de los más convencionales es el chasis o captador, también se le suelen decir en algunas partes. Y básicamente lo que va a hacer este emisor, como su nombre lo indica, es liberar ondas o rayos X, los cuales pues esto van a llegar y van a ser captados por el chasis. Entonces, en ese mismo orden de ideas, podemos hacer la siguiente, podemos asumir lo siguiente. Déjenme buscar acá el color negro. Bien, si este emisor liberase ondas o rayos X de color negro, ¿ustedes de qué color creen que se dibujaría todo todo el chasis? O sea, ¿de qué color creen que captaría? Pues evidentemente se colorearía absolutamente todo de negro. Bien, todo. Y acá es donde entra lo interesante. Si nosotros llegásemos a poner un objeto acá en la mitad, supongamos que ponemos una bola metálica, ¿sí? Un objeto metálico acá que se interponga entre el emisor y el chasis, pues lo que sucedería es que estos rayos X, obviamente aquí, chocarían, ¿sí? Chocarían y su penetrancia, o sea, la penetrancia llega. Supongamos que está todo de negro, pues lo que queda es básicamente una imagen con un círculo en la mitad, ¿vale? O sea, la forma en la que se realiza todo ese procedimiento, súper fundamental entenderlo. Vemos acá entonces una imagen de cómo son estas salas de procedimiento, porque sé que muchas personas aún no las conocen, evidentemente, sobre todo los chicos de básicas y demás. Pues este es el lugar en el que se realizan todos estos procedimientos. Vean aquí el emisor, el chasis, para que vean que no les estoy diciendo mentiras, y pues básicamente es donde se lleva a cabo este proceso. En ese mismo orden de ideas, tenemos que entender y tener en cuenta ahora esto, cómo juegan las densidades o el papel que juegan los distintos objetos dentro o en la formación de las imágenes. Bien, entendamos que obviamente, un segundo, entendamos que obviamente esto, las densidades de un objeto cambian, porque no simplemente los seres humanos no nos limitamos netamente a hacer un objeto o una bola de metal, como en el ejemplo particular que habíamos puesto. En ese mismo orden de ideas, nosotros como seres humanos tenemos diferentes estructuras, ¿bien? Entonces, vamos acá, tenemos huesos, así como las costillas, tenemos a los pulmones, tenemos el aire, tenemos muchas estructuras que evidentemente juegan un papel muy importante en la manera en la que se plasma todo esto, ¿no? Entonces, aquí les traje un ejemplo muy práctico. Vemos entonces que este vaso es un vaso, ¿sí? Supongamos un vaso de plástico, tiene una tapa metálica y vemos cómo esto se va a ver reflejado acá en el chasis. Vemos y lo que tenemos que prácticamente que el vidrio, supongamos que es vidrio, el vidrio tiene una densidad diferente a la del líquido que está ahí contenido, así como también ambos tienen una densidad muy diferente a la de la tapa metálica y que eso se va a reflejar en distintos tonos en una escala de gris. Entonces, dependiendo de la densidad, a mí se me va a colorear un gris diferente. Y entonces esto es lo que nos va a ayudar a interpretar todo eso, ¿vale? Es lo que hay que entender de acá. Les traigo acá otro ejemplo mucho más práctico de eso que les estoy comentando de las densidades para que quede súper claro. En el cuerpo las estructuras con mayor densidad vienen siendo los huesos, ¿sí? Entonces, es lógico pensar que van a ser las estructuras que se coloreen de blanquito, como vemos acá en esta imagen. Pero hay situaciones como las que les traigo en este caso particular, que me pareció muy interesante, en las que, por ejemplo, pueden haber estructuras o cuerpos extraños que contengan mayores densidades y por ende se vean aún incluso más blanco que el propio hueso. Entonces, en ese mismo orden de ideas, podemos, gracias a la diferencia de densidades y gracias a esta diferencia en las escalas de grises, comprender la importancia de reconocer las diferentes estructuras. Acá en la radiografía lateral, fíjense cómo
también es muy importante, podemos igualmente identificar esa estructura. Esto particularmente es el caso de un niño que ingirió una moneda, y ustedes pues seguramente se estarán preguntando, pero ese niño, ajá, ¿se la comió o la broncoaspiró? ¿Dónde estará la moneda? Bueno, para eso también es súper importante la radiografía lateral, porque como lo veremos más adelante, este conducto que está acá vendría siendo la tráquea, y por detrás localizada la moneda. Sabemos que entonces, haciendo un correlato anatómico e integrando nuestros conocimientos que ya hemos ido adquiriendo o que estamos formando, saber que entonces ese niño se tragó la moneda, ¿sí? Muy bien. Acá entonces, para entenderlo o terminarlo de entender, los objetos de baja densidad básicamente se van a ver reflejados con un color oscuro, ¿sí? O lo que es igual a radiolúcido. Apréndanse esta palabra porque es el lenguaje que debemos utilizar nosotros como estudiantes de medicina, radiolúcido. Y los objetos con alta densidad se van a ver blanquitos o radio opaco. Bien, chicos, tengamos eso muy, muy claro. No se nos puede olvidar. Radio lúcido, baja densidad u oscuro, o sea, entendamos que es oscuro netamente. Y radio opaco, pues clarito. Entonces, ¿qué vendría siendo lo de más baja densidad? Pues el aire y el gas. Es decir, el aire que tenemos en nuestros pulmones es lo que más radiolúcido sería ver. Siguiendo entonces en esa misma escala, pero con menos radiolucidez, seguiría la grasa, luego los tejidos blandos, así como también los líquidos. Fíjense que el líquido es un poco menos oscuro que el aire. Y luego pasamos entonces a objetos un poco ya más blancos o radiopacos, ¿sí? Como los huesos, el material de contraste o incluso los metales, como ya lo vimos en el ejemplo de la moneda, que incluso son mucho más radiopacos que evidentemente el hueso en sí. Muy bien. A continuación entonces vemos dos imágenes. Me gustaría aquí hacerle una pregunta a algún conocedor o alguien que se quiera atrever a simplemente intervenir. Recuerden que estamos en un espacio relax, súper seguro. Nos podemos equivocar. Me gustaría saber si alguien eh, identificaría alguna normalidad en alguna de esas radiografías de tórax o algo que quisiera esto acotar. Bien, bueno, chicos, básicamente, o bueno, veo que alguien levantó la mano, ¿sí? ¿Asa? Pues yo considero de que las dos radiografías podrían ser normales, acotando de que la del lado derecho está en una proyección posterior anterior. La del lado izquierdo, perdón, al contrario, la del lado derecho estaría anteroposterior y la del lado izquierdo posterior anterior. Correcto. Aquí lo que, muchas gracias, Asa. Aquí lo que quiero que les quede claro es que las proyecciones que vamos a encontrar acá son principalmente dos. Cuando digo acá me refiero al mundo de la radiografía de tórax, ¿sí? Tenemos las PA y las AP. PA es posterior anterior y AP es antero posterior. Entonces, muchas personas se pueden llegar a confundir, sobre todo cuando están en ronda o en rotación, y llegar a pensar que de repente esta radiografía que saca a mano derecha es una radiografía anormal, ¿sí? Digamos, esta pues es vendría siendo la AP, la anteroposterior. Pero lo llegarían a pensar de pronto porque ven un aumento en el tamaño de la silueta cardíaca con respecto a las normalidades que conocemos, o lo que es igual a un aumento del índice cardiotorácico. Pueden llegar a pensarlo y decir, uy, ese paciente de pronto tiene una hipertrofia cardíaca. Bueno, pues chicos, déjenme decirles que eso no es del todo así. Lo que sucede es que esta es una radiografía antero-posterior, mientras que esta es la radiografía, esta a la izquierda es la postero-anterior convencional. En el mundo de la radiología y perdón, de la radiografía de tórax, lo usual o lo convencional es que se tomen radiografías postero-anteriores, y estas son las que se deben solicitar en pacientes, obviamente, en bipedestación, es decir, en pacientes que estén de pie. Las radiografías anteroposteriores, pues evidentemente estos son un poco menos precisas porque generan un efecto en el cual se amplifican ciertas estructuras como lo vendrían haciendo hacer el corazón. Entonces, por eso es que lo vemos más grande y a veces pueden llegar a generar un poco de confusión, por eso tenemos que tenerlo muy en consideración. No siempre está claro si estamos ante una radiografía posterior anterior o anteroposterior, a veces pueden ser bastante confusas. Eh, Realmente existen ciertos tips pequeñitos que nos pueden ayudar a saber distinguirlas. Por ejemplo, podemos fijarnos a nivel de los ápices y las clavículas. En las posteriores anteriores, por lo general, van a estar al mismo nivel, así como también van a haber una separación un poquito más importante de las escápulas, mientras que las anteroposteriores pues, pueden estar un poco más metidas las escápulas, así como también vemos que los ápices están por debajo de las clavículas.
¿correcto? Eso es como un tipcito que les dejo ahí como para saber diferenciarlas. Cuando no esté claro, evidentemente. La explicación de esto es la siguiente imagen, súper importante. Entonces vemos acá el emisor, ¿sí? Este es el emisor que ya les había mostrado. Y aquí está el chasis. Bien, entonces, solo centrémonos en esta imagen de la izquierda. Él manda los rayos X de forma postero-anterior, es decir, entran primero en la espalda, ¿sí? En la región posterior del cuerpo y llegan, o sea, van viajando a través del cuerpo hasta penetrar por completo y llegar entonces al chasis. Y aquí se imprime la imagen, ¿sí? Recordemos que hoy en día se hace ya de manera digital, lógico. Lo que sucede es que de manera posterior anterior y en esta conformación, pues obviamente el corazón va a tener una cercanía mucho mayor al chasis. Y por física y por esto, lógica también, pues sabemos que entonces la sombra que me genere ese corazón va a ser muy, muy chiquita. Entonces va a ser muy similar a la labial. Caso contrario, si fijemos acá el antero posterior, así fuese al revés. Ya que el corazón está más cercano al emisor y más lejos al chasis, es decir, hay una mayor distancia, pues evidentemente ocurre un fenómeno de magnificación, en la cual la sombra va creciendo y genera entonces un agrandamiento de esa víscera. Por eso no es tan recomendable el anteroposterior o no se suele usar tanto, ¿correcto? Eso lo pueden comprobar ustedes mismos, chicos. O sea, literalmente enciendan el celular de su, perdón, enciendan la linterna de su celular y simplemente ilumínense el dedo y consecuentemente vayan alejando el dedo, pongan el dedo sobre el escritorio y lo van alejando y ven como la sombra del dedo va creciendo. Es literalmente eso. No obstante, hay que hacer una acotación. La anteroposterior igualmente es una forma de radiografía muy importante porque hay ciertas situaciones que nos obligan a utilizarlas. O sea, ustedes supongan un paciente que está acá encamado, si está muy mal, no se puede mover, y a ese paciente hay que hacerle una radiografía urgente. Obviamente usted no va a obligar a ese paciente a que se pare y se haga la radiografía posterior anterior, no. Simplemente usted agarra, le pone cambiamos acá de color, le pone un chasis acá, ¿sí? Y le hace la radiografía, una radiografía antero-posterior. A veces es necesario y a veces se tiene que utilizar. Simplemente es para que ustedes, chicos, conozcan y tengan eso en consideración, ¿vale? Ok. Vamos entonces a hacer un breve repaso de la anatomía radiológica, súper conciso, súper breve, para que entonces entendamos todos a qué nos estamos enfrentando. Recuerden, eso es muy importante que lo tengan en presente, lo tengan en cuenta, sobre todo durante las rondas, en los diferentes semestres y todo ese tipo de cosas. Vamos entonces a empezar con la tráquea, la carina y los bronquios fuentes, ¿sí? Una de las cosas principales. Vamos a intentar hacer un poquito de zoom y vamos a centrar un poquito más acá, ¿ok? Fíjense entonces, recordemos que la tráquea es una estructura que permite el paso del aire, ¿cierto? Y ya yo les hablé de densidades. Entonces, en ese mismo orden de ideas, es lógico pensar que la tráquea, al transportar aire sea una estructura radiolúcida, es decir, una estructura oscura, ¿correcto? Y nosotros ya por nuestro correlato anatómico que podemos hacer, porque ya lo hemos ido aprendiendo, podemos saber entonces que la tráquea es esa estructura que podemos ver acá, ¿sí? Radiolúcida, y vean cómo está dentro de una estructura un poco más grande, que es radiopaca, que vendría siendo la columna. Bien, entonces, esto es la tráquea. Podemos entonces hacer el seguimiento poco a poco, vamos a hacer un poquito más de zoom, hasta, miren, llegar acá, podemos ver como un poquito cómo se bifurca acá, aquí también, y acá podemos ver lo que vendría siendo la carina. La carina, recordemos que entonces es ese punto en el cual ocurre la separación o la bifurcación de la tráquea y aparecen entonces los bronquios fuente, ¿sí? Los bronquios fuente. Entonces, en ese mismo orden de ideas, ya logramos identificar, cosa que es muy importante, la tráquea, la carina y los bronquios fuentes. Y eso que les estoy diciendo no es de gratis, chicos, es para que lo tengan súper en cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes ya de una vez van aprendiendo y van conociendo cómo luce una tráquea normal. Muchas veces esa tráquea la van a encontrar con diferentes alteraciones. Pueden encontrar un proceso de magnificación en el que la tráquea esté mucho más grande. Pueden encontrarse ante un paciente que tenga de repente una desviación, ¿sí? De la tráquea y eso es sujeto a diferentes patologías. Entonces, todo ese tipo de cosas es muy importante que las tengan en consideración, ¿vale? Vamos entonces ahora a revisar, un segundo, vamos a revisar ahora esto, ¿qué es lo siguiente que tenemos que verificar acá? Entonces, cambiamos el color, vamos a ver las 12 costillas posteriores y las 10 costillas anteriores. Entonces, recordemos, dibujemos una personita,
¿sí? Que las costillas van más o menos en esa forma y que tienen su porción posterior y su porción anterior, que es lo que yo quiero mostrarles a continuación. Entonces, muchos de ustedes estoy seguro que, y es normal pensar así, es normal, sí. Estoy seguro que creerían que de repente la primera cosilla que vamos a empezar a contar es esta, aquí está la segunda, la tercera, cuarta, quinta. Eso es erróneo. Primero, destacarles que las cosillas que ustedes más fácil ven, es decir, estas que están acá, son las cosillas posteriores. ¿Listo? Y las que se ven un poco más difíciles, están por detrás, mírenlas, son las anteriores. ¿Sí? Vamos como al inverso, no pensaría que las anteriores se ven más, no. Las posteriores. Y esta tampoco es la primera cosilla. Fíjense que ustedes están dejando pasar, qué pena ahí, están dejando pasar dos costillas acá arribita. Y eso es muy común equivocarse. Vean entonces acá la primera costilla, véanla, y acá viene la segunda costilla, véanla, y ahora sí acá la tercera costilla. Entonces, súper importante tenerlo en cuenta, no se vayan a equivocar. Cuando en ronda les pregunten, tengan eso en consideración, la primera que viene por acá, la segunda que viene por acá, ahora sí la tercera costilla, viene la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, acá la octava costilla, miren, la novena, se ve bastante clarito, la décima, y acá, si hacemos un poco de, o sea, si lo tenemos bien y vemos bien la superposición, pues vemos la onceava y la doceava costilla, ¿listo? Eso no se puede ver, no se podrá ver siempre, evidentemente, en todas las radiografías, porque también depende mucho de la calidad, pero usualmente sí se puede llegar a ver y pues para que ustedes lo aprecien, chicos. Entonces, vamos a borrar y vamos a hacer el recuento de las costillas anteriores, rápidamente. Las costillas anteriores, de mi opinión, son un poquito más sencillas. Son 10, recuerden, entonces son las que vamos a contar de esta forma. Entonces, acá 1, qué pena. Acá el 2, acá el 3. Miren, acá el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Acá el 9, véanlo. Y esa que está acá, mírenla, es la décima. Ahí están las 10 cosillas anteriores. Bien, ya con eso, si les llegan a preguntar, se defienden totalmente, ¿vale? Muy bien. Entonces, tenemos ya esto claro. Vamos a pasar a hablar de las vértebras y los discos intervertebrales, así como de las apófisis espinosas, súper rápidamente. Vamos entonces acá. Qué pena. Vamos entonces acá. Eso es muy clarito de ver, chicos. Entonces vemos acá, fíjense, una vértebra, otra vértebra que se superponen ante otras estructuras, en este caso la silueta cardíaca, fíjense. Y de esa forma entonces logramos identificarlas bastante bien. Los espacios intervertebrales, pues evidentemente son los límites entre una vértebra y la otra vértebra. Entonces ese sería el espacio intervertebral y así sucesivamente. Y las apófisis espinosas, pues estos circulitos que vemos acá. Perfecto. Bien. Otra cosa también aclarada. Vamos entonces al siguiente paso, que es revisar, para que esto sea súper completo, ¿sí? Revisar lo que vendrían siendo las clavículas, las escápulas y los tejidos blandos. Súper sencillo también. En el caso de las clavículas, pues lo recomendable, chicos, es que hagan entonces desde afuera hacia adentro el recorrido de la clavícula, porque a veces puede ser confuso, no todas las radiografías se van a ver así, pero fíjense, como es muy fácil de confundirse, yo podría pensar que la clavícula es esto que va hacia allá. No, no lo es. Entonces tengamos eso en consideración, hagamos el recorrido siempre y si nos perdemos, pues volvamos y simplemente lo hacemos de nuevo. Fíjense aquí cómo viene la clavícula, acá, baja y nuevamente hace el recorrido hasta allá. Y acá, entonces también nos vamos a la parte exterior, buscamos la clavícula acá, bordeamos y así sucesivamente. Bien, entonces tenemos la clavícula identificada, eso es un marcador también importante de la calidad de la radiografía, como lo veremos más adelante, pero pues lo importante ahorita es que sepan reconocer que ahí están las clavículas. Las escápulas, pues véanlas por acá, vemos el color, miren acá la escápula, ¿sí? A veces se puede ver incluso acá la separación. Aquí muy, muy sutilmente se ve, no se ve del todo claro, pero fíjense cómo está el cambio en la coloración de los blancos, ¿sí? Y aquí es donde está la separación de esa escápula. Y a veces se puede ver entonces metida como por acá y va subiendo, así sucesivamente. Igualmente el otro lado. Acá está la separación, aquí se puede ver un poquito más y va subiendo. Las escápulas. Los tejidos blandos, pues obviamente lo podemos ver de esta forma. Característicamente, pues son tejidos muy homogéneos, ¿sí? Entonces esa es la particularidad de ellos.
Ahora, con respecto a las aurículas y los ventrículos, aquí nos adentramos ya también en algo súper importante y quiero que presten atención. Vamos entonces a visualizar acá la silueta cardíaca o la silueta cardiomediastinal, ¿sí? Completa, miren, todo el mediastino. Acá, acá. ¿Listo? Entonces, en ese mismo orden de ideas, recordemos que, o bueno, entendamos lo siguiente, lo voy a ilustrar para que quede claro para absolutamente todos, ya que esto de pronto los hace perder un poquito. Recordemos que entonces tenemos acá la persona, el chasis, y que el corazón tiene cierta desviación, ¿sí? Hacia la izquierda. Entonces, es como así, y un poquito de desviación hacia la izquierda. Entonces, en ese mismo orden de ideas, pues evidentemente lo que va a estar más cercano hacia el chasis o más cercano hacia la pared torácica por la misma desviación y la conformación propia del corazón, van a ser las cavidades derechas. Entonces, lo más cercano que yo voy a encontrar son las cavidades derechas. Y eso se representa en esta imagen 2D de la siguiente forma. Y es que esto es la aurícula derecha y esto es el ventrículo derecho. Hay quienes dicen que pues se puede llegar a hacer la distinción, ¿vale? Se puede llegar a hacer la distinción y podríamos decir que esto hasta aquí, aquí, ventrículo derecho, esto podría ser ventrículo izquierdo y esto aquí pues se puede hacer la división y hablar aquí de la aurícula izquierda igualmente, ¿sí? También es posible, pero pues no se ve claramente, sino que es algo que nosotros asumimos ya también cuando hay ciertas megalias o crecimientos anormales, pues uno puede más o menos decir, uy, eso parece un crecimiento ventricular derecho o izquierdo o de la aurícula tal. Bien, tengamos eso en consideración. Y en ese mismo orden de ideas también sabemos que esto, con respecto al botón aórtico, sabemos que viene por acá, ¿sí? Viene por acá en teoría, porque no es que yo no es que lo esté viendo, sino que en teoría uno sabe por el correlato anatómico, uno más o menos sabe de dónde nace la aorta y por dónde va viajando. Y esa aorta, fíjense que uno sabe que hace un callado o da una vuelta por acá, y es lo que vemos acá, fíjense. Ahí está el callado aórtico y aquí está el botón aórtico, que es esta protuberancia que vemos acá. Muy sencillo. Y si son muy quisquillosos o se ponen a verlo con mayor claridad, ustedes se podrán dar cuenta que incluso uno al explorar la aorta, uno puede ver el recorrido de la misma. Fíjense acá, la línea roja, va bajando y se los dibujo para que me crean. Viene acá, va bajando, va bajando, va bajando, va toda la aorta torácica. Bajando, 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 bajando. Hasta que se pierde obviamente por la superposición de otras imágenes. Pero es para que entonces lo tengan allí presente, que se puede ver la aorta. Muy bien. Entonces, las arterias pulmonares, pues evidentemente también ya sabemos de dónde nacen. Podemos verlas acá, miren. Son esas estructuras que más así se ven. Son difíciles, pero que sepan que pues están allí presentes. ¿Sí? También del otro lado. Esperen, quito lo acá, eso. Entonces podemos más o menos ver cómo van acá formándose, cómo van acá naciendo. Y también tenemos que tener en consideración, por lo general, el calibre de las inferiores, por lo general ese calibre de las que están hacia abajo es mayor que los que están hacia arriba, ¿sí? Es decir, son más grandes. Si hay radiografías en las que vamos a poder ver o apreciar que esto se invierte, es como en caso de, por ejemplo, hipertensión pulmonar. Pero eso lo hablaremos ya en el apartado de la charla patológica, ¿vale? ¿Qué más comentarles? Bueno, la ventana ortopulmonar, volvemos a dibujarla un poquito de la silueta cardiomediastinal. Vemos entonces acá, este apartado acá, sabemos que es el callado aórtico. Y acá entonces están las arterias pulmonares, se forma como este vacío. Entonces, esto que encontramos acá, este surquito acá cóncavo, es lo que se conoce como esto es lo que se conoce como la ventana aortopulmonar, ¿sí? Y es muy importante porque acá pasan estructuras linfáticas de importancia, así como también el nervio frénico. Hay situaciones en las que no se va a ver cóncavo, es decir, hacia abajo, sino que se va a ver de esta forma. Y estas situaciones pueden indicar o pueden ser sugestivas de alteraciones linfáticas o masas o ese tipo de cositas. Como les digo, lo importante es que tengan en cuenta que se ve normalmente de esta forma cóncavo y que se tiene que ver así. Ya más adelante entraremos en detalle con las patologías, ¿vale? Con respecto al diafragma, chicos, muy sencillo, lo vemos entonces de esta forma, ¿sí? El diafragma acá está presente, recordemos que entonces evidentemente el diafragma derecho, ¿sí? Recordemos, izquierda, derecha, el paciente está de frente a nosotros, el diafragma derecho evidentemente está un poquito más arriba que el izquierdo, principalmente esto ocurre por la presencia del hígado, que lo que hace que se levante un poco, ¿vale? En ese mismo orden de ideas, los ángulos costofrénicos
muy importante identificarlos, chicos, para todos, mírenlo, acá está, son puntiaguditos y son muy importantes que estén presentes porque el hecho de que estén borrados o que no se vean bien puede ser sucesivo de algún tipo de derrame o ese tipo de cosas, ¿vale? Está la burbuja gástrica allí presente, muy fácil de identificar, un poquito radiolúcida dentro de toda esta forma radiopaca. Las pleuras, esta es un poquito engañosa porque realmente las pleuras no deberíamos verlas porque recordemos que la pleura es una estructura que está pegada a la pared torácica, entonces no deberíamos ver la pleura. Si la llegásemos a ver, como se les mostrará en la siguiente charla, pues evidentemente es sucesivo de diferentes patologías. Con respecto a la vasculatura pulmonar, se puede dividir en tercios, primer tercio, segundo tercio y tercer tercio. El primer tercio en el que se ve bastante, en el segundo en el que se ve más o menos, y en el tercero que se ven como lineecitas. Y eso es lo importante, ver las lineecitas, ¿vale? Sobre todo de forma más predominante en las bases pulmonares antes que en los ápices, porque es donde está la mayor concentración o flujo de sangre, ¿vale? En ese mismo orden de ideas, y por la gravedad, obvio, en ese mismo orden de ideas, recordemos que el pulmón no es una estructura netamente radiolúcida o oscura, sino que el pulmón tiene su grado de lineecitas que le dan cierta radiopacidad y es muy importante que sean ahí presentes. Por eso es importante tener en cuenta la vasculatura pulmonar. Con respecto a los lóbulos pulmonares, chicos, muy importante, necesito que me presten atención acá. Ya dijimos que este es el pulmón derecho, este es el pulmón izquierdo. Sabemos entonces por anatomía que el pulmón izquierdo, ¿vale? Se divide en dos lóbulos, mientras que el pulmón derecho vamos a hacer una división en tres, ¿correcto? Y es muy frecuente, sí, es muy frecuente porque se suelen dividir de esta forma a nivel radiográfico y este se suele dividir como más o menos así. Muy frecuente que uno diga, si hubiese aquí una alteración, muy frecuente decir, hay una alteración a nivel del lóbulo pulmonar. Bueno, uno dice no voy a entrar en detalles en lo que vendría siendo la interpretación de anormalidades porque lo voy a dejar también para la otra charla, pero supongamos que aquí hay una estructura anormal en el lóbulo superior izquierdo, ¿vale? Bien, aquí sí podríamos decir que es el superior, pero ¿qué tal si estuviese acá? ¿O qué tal si estuviese acá? Sí, uno pensaría, no, es inferior porque ya pasó la línea, no es superior, pero es que eso no es así porque recordemos que estamos hablando de estructuras tridimensionales en una imagen bidimensional. Más importante acá, y aquí es donde sí el ejemplo es muy claro. O sea, ustedes acá, o cualquiera, incluso yo podría pensar que eso es una alteración a nivel del lóbulo, entre comillas, medio, pero es que no es así realmente. Fíjense dónde está el truco o el detalle, ¿vale? Borremos acá y pasémonos acá un segundito. Vamos acá, vamos a hacer un poquito de zoom para hacerles un dibujo interpretativo. Entonces, recordemos que nosotros somos personas tridimensionales. Entonces, supongamos que acá está el chasis, ¿vale? Eso en rojito es el chasis. Nosotros estamos acá, ¿sí? Somos esta personita, acá está la cabeza, y bajamos hasta acá, ¿vale? Entonces, dentro de nosotros tenemos el pulmón que más o menos se vería así, ¿correcto? Así se vería el pulmón más o menos, ¿vale? Y acá estaría el emisor, generando la imagen. El pulmón, entonces, no podemos dividirlo de la misma manera, sino que tenemos que hacer la siguiente división. Presten atención. Acá, bien, ponemos la cisura mayor. Y acá, eso en referencia al derecho, la cisura, ¿no? Y veamos cómo entonces tenemos la división del pulmón. Tenemos entonces el lóbulo superior, o pongámosle acá. Bueno, denme un segundito. Acá está el pulmón, acá. Bien, lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, ¿vale? Como se dan cuenta, esta sí es una imagen un poco más cercana a la tridimensionalidad, ¿sí? Y vean que el lóbulo inferior abarca mucha del lóbulo medio, ¿sí? Entonces, obviamente, en una imagen 2D, estas dos se están superponiendo. Y es por eso que nosotros no podemos decir a ciencia cierta, no podemos decir a ciencia cierta que si yo veo una lesión acá, es del lóbulo medio o del lóbulo inferior, porque podrían estar en cualquiera de las dos. Y aquí es donde entra en juego la importancia de la radiografía lateral, ¿vale? Porque no sabemos realmente en cuál de los lóbulos está. Recordemos que estamos ante estructuras tridimensionales en una imagen bidimensional. Y lo mismo pasa con esta, con la derecha. Fíjense que es un poco más sencillo de explicarlo. Acá está el pulmón, perdón, en la parte izquierda, qué pena con ustedes. Y dibujamos entonces la separación, más o menos es como de esta forma, ¿sí? Vean cómo no es tan claro como se los presenté, es el lóbulo superior, es el lóbulo inferior, y vean cómo realmente hay una superposición de los dos.
¿sí? Una lesión acá, o sea, que me aparezca en una radiografía de tórax ahí, realmente no podría decir en cuál de los dos lóbulos está si no veo una radiografía de tórax lateral o un examen un poco más avanzado. Y eso es lo que quería tenerles, o sea, quería hacerles entender, que tengan mucho cuidado con eso, con ponerle el nombre completo, porque es necesario ver la radiografía lateral muchas veces. Obviamente, si usted ya ve la lesión por ese lado, pues obviamente es muy seguro que sea esto inferior, ¿vale? Pero es lo que tenemos que tener en consideración. Muy bien. Pasemos entonces a la siguiente. Vemos entonces acá, hagamos un breve repasito de la anatomía radiológica lateral, que es un poco más complejo, muchas personas suelen confundir, pero esto, a pesar de que es un poco más complejo, tenemos que entenderlo, ¿vale? Esperen un segundo. Bien. Entonces, lo primero, la tráquea nuevamente. Recordemos que entonces, la tráquea es una estructura radio-opaca. Bien, perdón, radiolúcida. Y es porque está transmitiendo todo el aire. Entonces la podemos ver acá. Fíjense, un tubito o un conducto radiolúcido. Está allí bien clarito. Vamos a hacerle un poquito de zoom para que ustedes lo puedan apreciar. Bien, bien, bien la tráquea. Fíjense. Venimos acá. Vemos, empezamos a ver la imagen y buscamos el tubito radiolúcido, la tráquea. ¿Ven? Muy claro. Y después de la tráquea, pues podemos buscar entonces los bronquios fuente. Claro, no se va a ver igual de bien, pero se pueden llegar a identificar en algunas radiografías. No siempre se van a poder identificar. Esto, recordemos que entonces los bronquios fuentes en la frontal, pues los vemos literalmente así, bifurcándose, ¿cierto? Pero en esta no va a ser el caso, porque en esta lo vamos a ver como el tubito, y vamos a ver es el circulito de la apertura, que es lo que vemos acá, fíjense, porque estamos viendo la de lado, ¿cierto? Entonces ahí empieza el bronquio fuente. En ese mismo orden de ideas, podemos entonces buscar las vértebras y los discos intervertebrales. Bien, con respecto a las vértebras, pues pueden ver muy detalladamente acá, fíjense, las estructuras vertebrales. Podemos irlas buscando uno a uno y eso facilita mucho la lectura y la interpretación de la radiografía de tórax. Ahí van y los discos intervertebrales, pues los espacios que están entre ellas ahí bien delimitados, ¿correcto? Muy sencillo. Algo que tener en consideración es que por lo general las vértebras, quiero que me presten atención acá, las vértebras por lo general van de radio opaco a radio lúcido, ¿sí? Chicos, esto es algo que se tiene que ir pasando de radio opaco a radio lúcido. Agarren bien ese tip. Fijen cómo va cayendo. De radio opaco, es decir, de blanquito a radio lúcido. El hecho de que no sea así tiene un nombre particular, es un signo clínico y es sucesivo de patologías como lo veremos más adelante, ¿vale? Ahorita les mostraré un ejemplo. Con respecto a las clavículas y las escápulas, bueno, es un poco trampa también. Recordemos entonces que las clavículas, por lo general y por lo que nosotros sabemos y entendemos, deberían estar más o menos como por acá, pero no se pueden ver del todo, ¿vale? Al menos no en esta plaquita que les traje. Y en ese mismo orden de ideas también con respecto a las escápulas, sí las podemos ver. Lo que pasa es que es un poquito complicado verlas porque evidentemente hay muchas estructuras acá que se superponen, pero sí si hacemos un esfuerzo se pueden llegar a ver. Vamos a hacer un poquito de zoom y busquemos entonces las escápulas. Las escápulas vendrían siendo dos estructuras, sí, porque veríamos las dos, que básicamente estarían aquí. Miren, aquí viene una, dentro de la columna. Fíjense que está la columna, aquí viene una, y la otra está como por acá. Esas vendrían siendo las escápulas, chicos. Difíciles de ver, pero que sepan que si uno se esfuerza, fíjense, creo que ahora lo estarán viendo mejor, uno las puede ver. Sí, y vamos desglosando una a una todo lo que estamos viendo. Y eso es lo chévere, que vamos viendo uno a uno cada estructura. Entonces vemos la columna, los discos intervertebrales, sabemos que esto acá es la tráquea, el bronquio fuente, sabemos que esto que yo veo acá no es ninguna alteración, sino que es la escápula, la clavícula no la puedo ver del todo, pero vamos entonces entendiendo con respecto al brazo. Atentos chicos, miren el brazo acá cómo está, ¿sí? Hay gente que puede llegar a pensar y que dice, uy, veo acá una estructura radiopaca. No, no chicos, es el brazo, no nos vayamos a confundir, ¿sí? Con respecto a los tejidos blandos, al igual que el otro, es bastante homogéneo, mírenlo por acá, tejidos blandos, esto acá también es tejido blando, acá hay como tejido mamario, ¿sí? Tejido blando, bien, homogéneo. Las aurículas y los ventrículos, chicos, muy importante, presten atención acá, vean el corazón acá, lo delimitamos, miren, esta estructura como radiopaga que se ve por acá, más o menos esto es el corazón, ¿sí? E igualmente podemos saber entonces que lo más cercano hacia la pared torácica vendría siendo el apartado derecho, ¿sí? Ventrículo derecho, por acá más o menos la aurícula
derecha no se puede delimitar bien del todo. Yo tampoco les tengo el poder de decirles, no, el ventrículo derecho va hacia acá o va hacia acá o va hacia acá. No. Pero lo que sí podemos saber es que evidentemente si hay un crecimiento hacia este lado, pues evidentemente es muy probable que sea de cavidades derechas, mientras que si el crecimiento es hacia este lado, sea de cavidades izquierdas, ¿vale? Acá otra cosa que les quiero mostrar. Fíjense como acá hay una estructura radiolúcida precardíaca y acá hay otra estructura radiolúcida, más o menos, ¿sí? Retroesternal. Esas dos estructuras son muy importantes que las tengamos en cuenta, son muy importantes que las identifiquemos, deben ser radiolúcidas. El hecho de que no lo sean, sugestivo obviamente de alguna patología, o por ejemplo un crecimiento del corazón que agarre este espacio, o acá lo mismo. Por lo general, ya esto es un poco más avanzado, pero en radiología esto se miden esos espacios, ¿sí? Por lo general mide 2 centímetros. Si ya hay un crecimiento o un acortamiento de ese espacio, pues obviamente es sugestivo de un crecimiento izquierdo, de corazón izquierdo, ¿sí? Bien. Ok, denme un segundito. Bien. Ahora, teniendo eso en cuenta, podemos también hablar de la aorta. Esta sí es un poquito más difícil de ver en esta radiografía, pero les traje esa acá al lado para que la visualicen mejor. Vamos a hacer un poquito de zoom porque en la otra no se veía casi, pero fíjense como en esta sí se ve muy claramente. Entonces, nosotros conocemos la estructura de la aorta, sabemos que nace el corazón, no podemos ver bien dónde nace, pero sí podemos ver, miren acá, la curvatura que hace, fíjense, y baja. Eso que vemos ahí es la aorta. Sí, no siempre se va a ver tan claramente, pero para que lo tengan en consideración, ustedes por correlato anatómico deben saber dónde está la aorta. Me imagino que ya la estarán viendo aquí claramente. Y eso es lo que tienen que tener en cuenta. Por acá se ve, pero no tan bien, más o menos. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Tenemos las arterias pulmonares, pues tampoco se ven claramente, eso es un poco más interpretativo, chicos, para serles honestos, pero sabemos que si el bronquio fuente está acá, pues las arterias pulmonares más o menos deben estar por acá, por acá. Y la más cercana es la derecha, la más cercana a la pared torácica, ¿sí? Bien. Tenemos el diafragma, obviamente, muy importante. Regálenme un segundo. El diafragma, mírenlo acá, ¿sí? Un tip muy importante para ver si estamos ante el diafragma izquierdo o el derecho es que obviamente el que está más arriba es el derecho, ¿sí? Entonces vamos haciendo el recorrido por acá y vamos haciendo el otro recorrido. ¿Cuál está más alto? Pues este. Entonces es, ¿sí? Esa es la clave o el tip principal. ¿Qué más? Nos queda entonces los ángulos costofrénicos, veanlos acá, ya los repasamos en la anterior, miren, el ángulo costofrénico acá, que es al otro, muy sencillo, están allí presentes, recuerden que es importante que haya borramiento. Los ángulos cardiofrénicos, pues aquí lo tenemos, igualmente se los dibujo. Qué pena con este, no, vamos a dibujarlo con este. Y muy importante, fíjense esta estructura, vamos a hacerle un poquito de zoom, es que no se ve tan claramente, pero acá fíjense que hay una estructura que está subiendo. Quiero que le presten atención. Fíjense que entonces tenemos acá el ángulo cardiofrénico y aquí hay algo, una radiolucidez que va como subiendo, ¿sí? Que va subiendo. ¿Y a dónde sube? Sube como hasta el corazón derecho. Uy, ¿qué será? Pues chicos, déjenme decirles que es la vena cava inferior, ¿sí? Entonces para que lo tengamos ahí en consideración también. Fíjense, ahí se ve bien. Y entonces de esta manera habremos interpretado, habremos leído, ahora sabemos qué es lo que estamos viendo en una radiografía de tórax lateral. La columna, las escápulas, eso aquí es el bronquio, entonces esta es la tráquea, eso que yo veo acá más o menos es la aorta. Vemos entonces entre todas esas escalas de grises, qué es lo que tiene mi paciente por dentro, el corazón y todo ese tipo de cosas. Muy bien. Entonces, ya acá, eso es como para que terminen de definir qué es lo normal, para que se graben entonces muy bien esas imágenes. Esta es una radiografía de tórax normal, esta también es una radiografía de tórax normal, y en ese mismo orden de ideas también lo último que les quiero comentar es algo muy importante y se conoce como hábito pulmonar. Y el hábito pulmonar básicamente es la forma que tienen los pulmones. Nosotros sabemos, porque hemos visto miles de imágenes, que los pulmones deben tener esta forma. Sí, cambios en esta morfología son sucesivos de diferentes patologías, también como lo veremos más adelante. Pero grábense esta imagen, vean muchas radiografías porque es la única manera de que nosotros aprendamos realmente a distinguir entre lo normal y lo anormal, ¿vale? Entonces, me gustaría saber si alguien
alguien podría decirme, atreverse a decir si esta es una radiografía de tórax normal o anormal, quien sea. Recuerden que podemos equivocarnos, no pasa nada. Les doy un momento para que la vean bien, la analicen. Yo diría que es anormal. Vale, sí, eso es correcto lo que tú me estás diciendo, es una radiografía de tórax anormal. Para quien todavía no lo haya visto, fíjense como yo les dije muy bien, que hay que mirar muy bien la vasculatura. Vean cómo esto está muy radiopaco. Evidentemente esto no es normal, sí, chicos. Aquí también miren cómo está el ángulo muy raro, el ángulo cardiofrénico, entonces tenemos que tener eso en consideración, ¿vale? Aquí les muestro otra radiografía, un poco más explícita. También me gustaría saber si alguien véanla, interpretenla, tómense su tiempo, podemos equivocarnos. Si de pronto pueden escribirlo también en el chat, si de pronto alguien ve alguna normalidad o diría que esa es una radiografía de tórax normal. Anormal, ¿no? Correcto, Jason. ¿Te atreverías a decir que es lo normal o no? Sí, sí, es anormal, sí. Ahí Mi en opinión la... es anormal. ¿Sí? ¿Quién está hablando? Bueno, chicos, ¿es En mi anormal? opinión Ok, cuéntame. es anormal por lo que se acaba de explicarnos, porque, o sea, a los lados del corazón no se ve una buena vascularización. Ok, ese es un punto muy interesante, muy importante. Sí, el corazón evidentemente tiene algo raro. Lógico, aquí tampoco está bien delimitado el ángulo. Hay algo raro con el corazón, es lo primero que debemos identificar. Fíjense también en el botón aórtico. Miren como la aorta está muy grandecita, eso tampoco es normal. Podríamos decir que la tráquea pareciera que está desviada, pero no realmente que es que está desviada, sino que está muy grande. Ya les dije que se recordaran muy bien del grosor o del calibre normal de la tráquea. Esa tráquea está muy grande. Y si se fijan también, si van más allá y se fijan en lo que les acabo de decir del hábito, fíjense que este es un pulmón que no tiene una morfología normal, este es un pulmón muy largo. Y eso es algo que se conoce como hábito enfisematoso, ¿sí? Esto es correlacionable con un paciente con EPOC. Y lo ahondaremos también en la charla de las radiografías patológicas, ¿vale? Pero es para que entonces lo vayan reconociendo, está bien equivocarse. Esto es algo de chicos de práctica, tienen que ver muchas radiografías, equivocarse muchas veces y ahí entonces van a empezar a decir o a identificar bien las cosas, ¿sí? Eso es lo importante, atreverse, participar y eso, chicos. Acabamos entonces otra radiografía. ¿Alguno también me podría decir si ve algo normal? O sea, si es algo normal o si es algo patológico. Anormal. Ok, si alguien me dice anormal, ¿alguien más tiene alguna otra opinión? Bueno, chicos, entonces acá esencialmente lo que tenemos que tener en consideración es que yo les comenté que teníamos que ver con respecto a la columna, fíjense para que vean que es importante, que sea de un espacio o de una visualización radiopaca hacia una visualización radiolúcida, ¿sí? Esto no ocurre en ese apartado, y fíjense cómo esa columna se queda radiopaca totalmente, y esto tiene un nombre muy particular, es un signo que se los comentaré en la próxima charla, pero básicamente nos habla de procesos consolidativos, como lo que vemos acá, ¿ven? Por eso es muy importante tenerlo en consideración. Recuerden, la columna debe ir hacia radiolúcido. Y ahora vamos a pasar a la interpretación y la descripción sistemática de las radiografías, ya como el último tercio de esta charla, que también es súper importante. Y lo podemos hacer bajo la memotecnia CRIP, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué es CRIP. La C es de contraste. Entonces, nosotros como médicos y como estudiantes de medicina tenemos que enfrentarnos, ¿sí? A básicamente leer, obviamente, o interpretar muchas radiografías, pero tenemos que tener mucho cuidado también con la calidad técnica. A pesar de que no nos compete directamente, sí tenemos que saber cuándo está bien y cuándo está mal, ¿vale? Porque esto nos puede confundir bastante. Entonces, lo primero que tenemos que tener en consideración es el contraste, ¿vale? Y es que a veces se le puede subir o bajar el contraste a una radiografía y esto me va a afectar la manera en la cual se vea. Esa es una radiografía de tórax ideal, ¿vale? Así se debería ver la radiografía de tórax. Vean, se pueden ver las diferentes estructuras, se pueden ver las diferentes escalas de grises, se pueden ver estructuras y se pueden delimitar bien. Pero esa es una radiografía de tórax muy contrastada. Fíjense como el aumento del contraste me acentúa los negros y también los blancos, entonces yo acá realmente no sé qué hay. Yo no sé qué hay acá. O sea, simplemente veo una silueta, veo la silueta cardiomediastinal,
pero no puedo distinguir qué hay entre ellas. Y aquí, en el pulmón, se ve muy radiolúcido, se ve casi como el negro de acá, y eso nunca debería ser así, ¿vale? Fíjense como este negro no es ni parecido a este negro de acá, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en consideración, tener cuidado con el contraste. Ahora, con la rotación, muy importante. Vemos entonces para la rotación tenemos que fijarnos muy bien en las clavículas. Ya yo les enseñé a ver las clavículas, entonces nos vamos desde la periferia, acá, cha, 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 y porteamos bien. Muy clarita esa radiografía, se ven muy bien las clavículas. Y lo otro que vamos a buscar es la apófisis espinosa. Podría ser esta de acá. Entonces lo que tenemos que hacer es que contar que sea bien equidistante. Vamos a hacer un poquito de zoom para que se vea bien. Tiene que ser bien equidistante la una de la otra para que no, o sea, para que tenga una buena rotación. Y se preguntarán por qué. Y es porque yo quiero una radiografía de tórax de frente. Yo no la quiero ver desde la derecha, yo no la quiero ver desde la izquierda. Y eso es como una fotografía, ¿sí? Yo quiero que la foto se vea de frente. Si la persona está inclinada hacia la derecha, pues obviamente eso puede generar dificultades a la hora de interpretar una radiografía de tórax. Entonces, tiene que ser esa distancia similar a esa distancia. Obviamente no hay que ponerse súper, hiper, mega estrictos como para esto decir, no, pero es que esta tiene punto tantos milímetros y esta punto tantos. No, pero obviamente sí tener una cercanía muy importante. Y acá les traigo otra radiografía, ¿sí? En la cual podemos ver, vamos a quitar un poco de ampliación, que evidentemente hay algo extraño. Entonces nos ponemos a analizar y podemos ver que entonces si nos vamos a las clavículas, esa clavícula termina como hasta acá, y aquí hay otra clavícula, no la veo bien acá, entonces me voy a la periferia, uy, digo, termina como hasta acá, ¿sí? Más o menos. Y acá, miren, hay un espacio, ¿sí? Que no debería ser. ¿Y dónde están las apófisis espinosas acá? No las veo. No, esa radiografía está muy mal, ¿cierto? Las apófisis espinosas no las veo. Están más o menos por esta zona acá, ¿sí? Entonces, obviamente es una radiografía que está rotada hacia aquel lado. Fíjense, recuerden, esta es la derecha y esta es la izquierda. Esta es una radiografía de tórax que es hacia la derecha. Una radiografía de tórax que no es óptima para nosotros poder realmente Una pregunta, interpretarla. ¿Sí? la radiografía que nos está mostrando ahí, la que está un poco, que no está bien ubicada el paciente, ¿es porque es así o la tomaron mal? No, esto déjame decirte que incluso es del mismo paciente. Lo que sucede es que la tomaron mal, ¿vale? Es del mismo paciente momentos después, pero está mal tomada. Por eso te digo que es que está rotada. Eso ya es un problema a la hora de, de hacer el proceso de tomar la radiografía, ¿ok? No es que sea así el paciente, es que está mal tomado. Entonces, por eso, calidad técnica es lo que estamos hablando, calidad técnica, entonces nos vemos en las clavículas, eso no es normal que esté haciendo un paciente, no es lo que sucede realmente, sino que es un problema a la hora de tomar la fotografía, así como cuando uno toma una foto con el celular y sale borrosa, lo mismo. O sea, el problema es de la foto. Es un poco confuso al principio, sí uno puede llegar a pensar que de pronto es que la radiografía está bien y el paciente es el que está mal, pero no es este caso particular, ¿vale? Una buena pregunta. Con respecto a la inspiración, obviamente aquí recordemos que nosotros queremos ver un parénquima pulmonar bien. Y para ver el parénquima pulmonar bien, necesitamos que esté lleno de aire. Y por eso es que nosotros se le pide al paciente que haga una buena inspiración. Y las radiografías deben ser bien inspiradas. ¿Cómo sabemos que una radiografía está bien inspirada o no? ¿Ustedes cuál creerían que de estas dos radiografías es la que está bien inspirada y cuál es la que está mal inspirada? ¿Quién se atrevería a decirlo? Del lado de la derecha. Hola, ¿se me oye, sí? Sí, sí, oí. Ok, bien. Sí. Entonces, eso es correcto. La del lado de la derecha es la que está bien inspirada. Y esto lo sabemos gracias a que tenemos entonces este método de calidad, que es contar de 6 a 7 cosillas anteriores y de 9 a 10 cosillas posteriores, ¿vale? Ya recordamos y ya hicimos el recuento anatómico de cuáles son las anteriores, cuáles son las posteriores. Las que se ven más fáciles son las posteriores, ¿sí? Entonces hagamos un poquito de zoom, vamos a buscar la normal, a ver si es cierto lo que nos están diciendo, ¿sí? Hacemos un poquito más de zoom. Y entonces, miren, una acá, ¿sí? Esa que les comentaba, la segunda cosilla acá la tercera cosilla, acá la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima. Vimos acá 10 cosillas, ¿sí? Ojo, 10 cosillas y todas las cosillas se cuentan hasta el diafragma. Si está debajo del diafragma, no se cuenta, ¿ok? Tengan eso en consideración. Aquí contamos 10 cosillas posteriores, por lo cual me dice que a nivel posterior está bien inspirado.
Y podemos hacer el mismo recuento a nivel anterior, ¿vale? Entonces, simplemente contamos las que están como por detrás, como ya les enseñé. Acá hay una, acá hay dos, acá hay 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? 7, hasta ahí llega el diafragma. Entonces, 7 anteriores. Se puede decir que esta es una radiografía que está bien inspirada tanto por las costillas posteriores como por las anteriores. Bien. Y ahora, si pasamos a esa otra radiografía, correcto, vamos entonces a hacer la misma cuenta a ver si es cierto. Contemos entonces las anteriores. No, la buscamos acá, fíjense, 1, 2, 3, 4. Apenas 4. ¿Y qué pasa con las posteriores? Vamos a buscarlas. Acá hay una, ¿sí? La primera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Serán 7 suficientes como para decir que está bien inspirada? No creo, ¿cierto? Pues son de 9 a 10. Entonces, esa es la forma en la que nosotros vemos la calidad de la radiografía con respecto a la inspiración, para que lo tengamos presente. Segundo. Bien, con respecto a la penetración, que ya es lo último del CRIP. La penetración entonces es qué tantos rayos X penetraron o cuál fue la potencia. A veces se puede llegar a pedir radiografías bien penetradas. Es posible para visualizar diferentes estructuras, pero no es el caso general, ¿sí? No es lo que nosotros nos vamos a encontrar convencionalmente, entonces es un parámetro de calidad muy importante. Esa es una radiografía bien penetrada, como ya se las he mostrado anteriormente, y esa es una radiografía que tiene un alto nivel de penetración. Fíjense, este negro con este negro. ¿Correcto? Es muy diferente al contraste, o la gran diferencia con respecto al contraste, decir que una radiografía está muy contrastada, es por la visualización de la superposición de los objetos. Fíjense que aquí, la silueta tal, yo puedo ver, diferenciar muy bien, o sea, los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales del corazón. Si fuese muy, si fuese en otro caso particular, si fuese muy contrastada, fíjense cómo no puedo ver esas diferencias, ¿vale? Entonces esa es la diferencia entre saber entre contraste y penetración. En el contraste, en el contraste no se puede ver realmente lo que está dentro de esa silueta. En la penetración sí se puede llegar a ver, pero igualmente se ve, como ustedes pueden ver, raro, se ve mal. Entonces, de manera resumida, chicos, para que nos quede claro a todos. A nosotros estamos en la ronda, estamos con el doctor, estamos en plena rotación y nos dice, fulanito, tome esa radiografía e interpréteme. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Paso número 1, leer los datos de la radiografía. Toda radiografía es de alguna persona, entonces le da el nombre, ¿sí? Y la fecha. Lo primero que debemos hacer, porque qué tal que nos estén dando una radiografía que corresponde a otro paciente y nosotros no caigamos en cuenta y nos hagan la novatada, ¿sí? Quedamos muy mal. Eso no les va a pasar porque ya se los dije. Lo primero son los datos de la radiografía. Lo segundo, la proyección. ¿Es AP o es PA? ¿Sí? Muy importante. Por lo general también lo dice. Tercero, la calidad. Y utilizamos todo el CRIP, ¿sí? Evaluamos todo el CRIP y decimos si está bien, bien de calidad. Y por último, o sea, por penúltimo, la descripción, que es una ABCD que ya les mostraré. Y finalmente, un diagnóstico presuntivo con respecto a la clínica del paciente y un diferencial, ¿vale? Entonces, con respecto a lo que veníamos hablando del ABCD, que es la descripción de la radiografía, pues primero empezamos con el airway, es la del airway. Sabemos que entonces el airway es vía aérea en inglés, entonces pues la tráquea, los bronquios fuentes y todo eso. El breathing es la visualización del parénquima pulmonar, de la, perdón, esa imagen sí está un poquito fea, es la visualización de los pulmones, de la morfología de los pulmones, del parénquima pulmonar. Aquí es donde podemos adentrarnos a especificar si hay procesos consolidativos, si hay broncograma aéreo y todo ese tipo de términos que vamos a ver en la clase de patologías. Pero el apartado del breathing es muy importante por eso, ¿vale? Porque es la descripción de lo que estamos viendo acá. En cuanto a circulación, pues es la silueta cardiomediastínica, ¿vale? Es el corazón cardiomediastinal. Entonces vamos a ver el corazón, el botón aórtico y todo eso, ver si todo está bien, si hay un proceso de agrandamiento, es decir, sube de tamaño, si está pequeño, si hay algo raro, si la aorta está muy grande. En cuanto a disability, es básicamente el apartado de huesos, si hay fracturas o todo ese tipo de cositas. Y finalmente todo lo demás, como por ejemplo el hecho de que hay algún dispositivo, ¿sí? Como un catéter o desfibrilador, todo ese tipo de cosas que se pueden llegar a ver en las radiografías. Esto es el paso a paso, entonces, chicos, de la interpretación en sí de la radiografía. Fíjense que aquí primero
los datos, vemos la proyección, vemos la calidad y ahora sí pasamos entonces a hacer el punto 4, que es uno de los más importantes, que es la descripción de la radiografía. Vemos entonces o sea, lo importante es ser muy sistemático porque muchas veces se nos pueden pasar las cosas por alto. Y eso es lo que da cabida a que pues, ocurran muchas malas interpretaciones o no se vean alteraciones en los pacientes, porque pierden ese hábito de ser sistemáticos, ¿vale? Y es muy importante ver entonces primero los bronquios, la tráquea, ver los pulmones, ver la silueta cardiomedicínica, ver todo el apartado óseo y luego todo lo demás, ser sistemático. Entonces, ya para finalizar, muchachos, me gustaría saber si alguien se atreviese a hacer una descripción o una interpretación de esa radiografía que les pongo en pantalla, ¿sí? Les voy a dar la pista, es una radiografía normal, o sea, no tiene ninguna alteración, pero es más o menos a ver cómo se desenvuelve. Entonces, recordemos que primero son los datos del paciente, ¿sí? Luego los datos del paciente, vamos con la proyección, 3, la calidad, el 4 es el ABCDE y el 5, si lo hay, un diagnóstico presuntivo o un diagnóstico diferencial, ¿vale? Entonces, ¿alguien se atrevería de alguna manera o como ustedes crean que se pueda realizar esa interpretación, esa descripción? Supongan que están en medio de la rotación y el doctor les pregunta. Bueno, chicos, está bien. Entonces, les voy a ayudar acá. ¿Qué Fíjense la que hago acá yo? está. Dale, de una. Hágale. Entonces, se trata de un paciente llamada la señora Beatriz Villamizar, de 50 años de edad. Esta radiografía fue tomada el 18 de junio de 2026. Luego vamos con, ¿qué dice la segunda? Ok, los datos, luego la proyección. Ah, ok, se trata de una proyección posterior Es anterior, posterior ¿no? anterior. Posterior Sí, anterior porque no hay burbuja gástrica. Luego la calidad, entonces nos vamos a ver pues el CRIP, entonces el contraste bien, hay buena intensidad, no está rotada, ahí está aquí estante el cuerpo, la apófisis espinosa, las clavículas, bien, hay buena penetración, se observa ver, la silueta cardíaca a través de los cuerpos vertebrales sí. y se alcanzan a contar también las vértebras, ¿no? Los arcos costales. Perfecto, bien. Ahí lo que te faltaría es Y, el ABCDE. Ajá, sí, falta ahora el ABCD, entonces ya y miraríamos la vía aérea, entonces la tráquea más que todo, ¿no? Y los bronquios principales. sí. Luego el Luego B de ¿qué? Airway Briefing. Ah, ok, ya el parénquima pulmonar también tiene una buena silueta pulmonar. No se ven consolidaciones ni nada así extraño. No hay radiopacidades muy marcadas ni tampoco radiolucidez. correcto. El circulation, el botón aórtico y la silueta cardíaca está muy bien conservada. Yo lo veo el índice Perfecto. bien. ¿Y qué era la ABCD? El D Ah, es el no hay no disability. fracturas tampoco, no Ujú, fracturas. Pues los huesos correcto. están normales y el E, pues todo lo demás, pero está bien. Sí, No hay exacto. aparatos. No hay aparatos, correcto. Muchas Recordar gracias. que, recordar que en la proyección postero anterior se caracteriza es porque se denota la burbuja gástrica, no porque no la hay. Ahí se puede ver un poquito ligeramente y pues también los otros parámetros que dio David para la diferencia entre postero anterior y antero posterior. Por lo Correcto. demás, Sí, sí, estuvo correcta la descripción. perfecto. Hasa tiene razón. Ahí esto de pronto muchos se iban a confundir. Es como él lo dijo, ¿vale? Y aquí finalmente les pongo entonces la interpretación. Esta es una radiografía postero anterior de la señora Beatriz Villamizar, tomada el 18 de junio del 2025. La calidad técnica tiene una buena calidad técnica, nos podemos limitar simplemente a decir eso, ya después de haber interpretado el script. Y con respecto a la BCD, pues uno dice que tiene una tráquea centralizada, los pulmones están uniformemente expandidos, los campos son claros, no hay procesos consolidativos, no hay programa aéreo, sí, sí, no los piden negar, claro. El tamaño del corazón es normal, no hay cambios en la silueta mediastinal o iliar, no hay fracturas o anormalidades óseas y no hay cuerpos extraños. Y de esa forma, entonces, exitosamente interpretamos una radiografía de tórax normal, ¿vale? Son las bibliografías, chicos, y espero que les haya gustado. Cualquier pregunta, adelante.
Aquí abrimos el espacio de las preguntas, de las dudas también. Estamos para contestarlas. Agradecerles a todos por participar. A ver, ya vemos por acá dos preguntas, David, te las voy gestionando. Andrés Felipe, tienes la palabra. Una pregunta, pues, ¿podrían explicar un poquito mejor lo de cómo se ve la burbuja gástrica? O sea, para Claro, diferenciar una radiografía anteroposterior y una posterior-anterior. déjame la busco, la diapositiva, un segundito. Mira, aquí en las proyecciones está muy claramente. Eso sí me pasó mencionárselos bien, chicos. Miren, recordemos que esa es la posterior anterior y esa es la anteroposterior, ¿sí? Entonces, la burbuja gástrica aparece cuando estamos de pie, evidentemente. Entonces, por eso en la posterior anterior es que se ve tan claramente. Fíjense acá. Es un espacio de radiolucidez dentro de, pues, una imagen radiopaca. Entonces, por eso la podemos identificar claramente, la burbuja gástrica. Lo que pasa es que la anterior radiografía, pues, no está un poco cortada, por eso no se termina de ver, pero sí se ve un poquito, no está de la mejor calidad. Y esa en una anteroposterior, pues obviamente se esconde esa burbuja gástrica. Miren, aquí yo no la veo en ningún lado. Esa es una manera también importante de identificarlas. Ténganlo súper presente. Recuerden también lo de los ápices pulmonares y las clavículas para identificar entre una PA y entre una AP. Así como también la silueta cardíaca, que por lo general está agrandada así. Esa es la principal como característica. Ah, dale, muchas gracias. No te preocupes. Seguimos con la pregunta de Daniel Escobar. Doctor, Hola, buenos días. Pues bueno, más que una pregunta, quería hacer como el comentario, felicitar al estudiante porque me pareció una charla muy buena, muy completa sobre principios generales de lectura de radiografía de tórax normal, y que quizás es una de las cosas más importantes porque en el mundo real, en unas urgencias, uno tiene que ser capaz de ver cuando una placa, más allá de encontrar un neumo, un hemotórax o diferentes otros hallazgos patológicos, cuando una placa es normal, ¿sí? Y es una de las dificultades más comunes entre estudiantes, médicos internos y pues también incluso los médicos generales, ¿sí? Entonces, nada, pues decirle al estudiante que me parece muy buena su charla y que es un muy buen punto de partida para hacer posteriormente una charla sobre hallazgos patológicos en radiografía de tórax. Y eso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor, y a todos también por venir. gracias chicos. Si alguien tiene alguna duda, otra pregunta, por favor levante la mano. Les recordamos que este viernes, o sea, pasado mañana, tendremos una charla como tal ya muy medicina interna, que es de enfermedad cerebrovascular a cargo de un miembro activo del grupo de interés. Entonces están sumamente invitados a la misma y a la charla siguiente. Siempre agradecemos a las universidades que están presentes en esta ocasión. Para nosotros es un orgullo, un honor tenerlos acá con nosotros, siempre invitados y esperamos también siempre, bueno, y también que sepan que estamos dispuestos a colaborar en cualquier invitación, cualquier intervención, siempre son bienvenidos, ¿listo? Entonces por acá vemos, la persona creo que levantó la mano, no, pues por el momento más levantó la mano. Si no hay ninguna otra intervención, damos por finalizada la charla. Recordarles que tenemos ya canal de YouTube para subir las charlas, ya están subidas las dos que se han dado. Próximamente se subirá esta. Y nada, chicos, muy pendientes a todas las informaciones por las redes sociales. Y listo. Ah, por aquí vemos que hay, Antes, bueno, Sandy perdón. creo que tiene una pregunta. Pues Habs, creo que no. Ah, bueno, Sandra Natalia, ¿tenía algún comentario? No, pues listo. Entonces, damos por finalizada la hola charla. Un placer Habs, tenerlos acá. Dime, Habsler, hola. Sí, te oímos, Andrés. dime. Sí, sí. Bueno, no, darle las gracias por aquí Estefanía que nos comenta parte de IMIC de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Muchas gracias por asistir. Por aquí un usuario también, Ana María Mariño Silva, nos pregunta que la grabación sí va a estar compartida. Claro, como lo dijo Habs,
va a estar compartida en los próximos días en nuestro canal de YouTube. Hoy Nuevamente mismo la subimos. darle las gracias a la Universidad del Bosque, la Universidad Libre de Barranquilla, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad Cooperativa de Colombia y la Universidad de los Andes que nos acompañó hoy. Como ya Hapsler lo dijo, este viernes 20 de junio tenemos una ponencia de ACV con el doctor Mauricio Mogollón. El lunes 23 estaremos hablando de tromboembolismo pulmonar con el doctor Julián Cárdenas. El viernes 27 hablaremos de gases arteriales por el doctor Josué Rosso. El domingo 29, falla cardíaca por el doctor Daniel Escobar, que nos hizo la pregunta. Y el lunes 30, líquidos y electrolitos por Joel Blanco. No obstante, sigan detenidamente las redes sociales de IMIC Unipamplona, para que puedan estar al pendiente y conectarse a estas charlas. Como lo dijo Hapsler, muchas gracias por su participación. Es de valiosa importancia para nosotros y nos vemos en una próxima. Muchas gracias tanto a Estefanía y a María José que nos escribe por el chat. Gracias a ustedes una vez más y súper invitados. Próximamente les enviaré el link también para las demás charlas y nada, un abrazo grande desde por acá y que tengan un buen resto de día, ¿listo? Todos acá. Muchas gracias.